Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este tiempo de estar reunidos en familia para poder conocer y aprender más acerca de tu palabra. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos con el propósito de poder cada día, Señor, ser edificados en ti. Te agradecemos por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de nosotros, quien es nuestro Maestro, quien es nuestro ayudador, aquel que nos va a enseñar a entender las cosas espirituales, a poder discernir entre lo bueno y lo malo, a poder discernir entre las cosas que necesitamos aprender y recibir para nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en este tiempo porque queremos conocerte a ti más, Señor. Y hemos venido en esta mañana con ese propósito de aprender más de lo bueno que eres tú, Señor. A ti sea toda la gloria y la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Señor es bueno. Amén. Amén. Estamos iniciando una semana más, dándole gracias al Señor porque cada vez estamos conociendo más al Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia es aquel Dios único y verdadero, aquel que hemos empezado a aprender ya desde hace muchas semanas atrás, el cual cada semana vamos a ir conociendo más y más de él. Porque a medida que conocemos más de este Dios de la Biblia, vamos a poder disfrutar más de él y vamos a poder acercarnos confiadamente a él. Porque muchas veces, nosotros nos limitamos en acercarnos a Dios, porque no lo conocemos tal como él es. Amén. Y en esta mañana vamos a tomar un tiempo muy especial porque tenemos un tiempo de celebración. Hoy es un día muy especial dentro del calendario cristiano. Sabemos que Dios es un Dios que hace cosas maravillosas y hoy tenemos un mensaje muy bueno para cada uno de nosotros. Amén. Pero conociendo al Dios de la Biblia, vamos a llegar a un punto muy importante, porque este atributo de Dios hace que nuestro Dios sea majestuoso siempre. ¿Qué hace que nuestro Dios sea majestuoso siempre? Porque podemos decir que nuestro Dios puede tener muchos atributos, los cuales ya hemos visto, y cada uno de ellos son importantes, no hay ninguno más ni menos, como lo hemos dicho, pero este atributo nos va a ayudar a nosotros a poder entender muchas cosas de las cuales justamente el día de hoy vamos a tratar. Amén. Y vamos a conocer al Dios que es eterno, al Dios eterno, ¿ok? Muchas veces hemos hablado acerca de Dios, de la eternidad, y a veces tomamos el tema como un tema de evangelismo, pero queremos conocer cómo es ese Dios eterno. Dios es un Dios que siempre ha existido. Y para que nosotros justamente nos podamos acercar a Dios, tenemos que saber que Él es real, que Él existe, que Él es eterno, que Él es el mismo, Él no cambia. Él es un Dios que siempre existió y nunca va a dejar de existir. Amén. Y vamos a empezar tomando el texto de la palabra del Señor en el Salmo 90. Vamos a leer el Salmo 90, los primeros 4 versículos. Dice así: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Amén. La palabra del Señor claramente nos va a hablar que nuestro Dios siempre ha estado. Antes que existiera este mundo, antes del principio, Dios ya existía. Y cuando termine de existir este mundo, Dios va a seguir existiendo. Porque nuestro Dios nunca va a dejar de ser. Amén. Por lo tanto, hoy día vamos a hablar acerca del Dios eterno, el Olam. La palabra el Olam, que significa Dios eterno. Entonces hablamos al Dios eterno desde el siglo hasta los siglos. Dice así. Vamos a ver. La Biblia, el Dios de la Biblia siempre ha existido y continuará existiendo en el futuro. ¿Ok? Él nunca dejará de ser. Él es conocido como el Dios eterno o como el Olam. ¿Qué es el Olam? Vamos a ver. El nombre hebreo Olam significa para siempre, perpetuo, viejo, antiguo, implicando que existe un futuro y un pasado infinitos. Amén. O sea, el término el Olam significa que nunca deja de ser y siempre ha sido. Por eso mucha gente dice, bueno, hasta que Dios... No, Dios nunca hasta, porque Dios siempre va a ser. El ser humano tiene un tiempo finito.
Un tiempo donde nacemos y un tiempo donde terminamos. Pero nuestro Dios es eterno. ¿Okay? Él nunca va a dejar de ser. El Salmo 92 dice de esta manera. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que se formasen la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios nunca ha dejado de existir, porque Él siempre ha existido, ¿no? Y Él en su majestuosidad se empieza a manifestar hacia nosotros. Dice, la palabra eterno significa sin principio ni fin. Sin principio ni fin, ¿no? Por lo tanto, ser eterno es existir como el ser, el único ser. O sea, el único que puede tener esta cualidad es Dios. No hay nadie que pueda igualarse a este atributo o atribuirse a este atributo, porque el único eterno es el Señor. Por eso que todas las cosas son perecibles. Jesús mismo lo dijo. Cielo y tierra pasarán, pero estas palabras nunca pasarán. Y la palabra es Dios. Dios nunca dejará de ser. Dios nunca dejará de existir. Dice, sin principio ni fin, no creado y nunca capaz de morir. O sea, Dios no está esperando un momento de morir. No, Él nunca va a morir. Él siempre va a existir, porque Él es Dios. Como Dios eterno, Él creó todas las cosas. Y Él mismo es un espíritu inmortal. Amén. O sea, el ser humano neciamente a veces trata de confrontar al Señor. Pero el Señor es un ser que nunca va a dejar de ser. Y nosotros necesitamos entender cómo es nuestro Dios. Al principio no existía la materia, pero el Dios eterno creó todas las cosas. Nuestro Dios que siempre ha existido, de la nada Él pudo crear algo. Porque Él es el Dios eterno y Él es el Dios creador. En Génesis 1:1 nos dice así, en el principio creó los cielos y la tierra. Génesis 1:1, Dios manifestando su eternidad, que Él ya existía. No es que Él estaba apareciendo, Él ya existía. Y de su existencia, simplemente Él que hizo, creó los cielos y la tierra. Y al final de los siglos, cuando Él regrese y termine todo el juicio, seguirá siendo Dios eternamente. Él no va a perecer. Amén. En Juan 1:3, la palabra nos dice de esta forma: todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Fíjense, todas las cosas existen por causa de Dios. Y sin Dios, nada de lo que fue hecho existiría. Pero gracias a Dios que por Él existen. Y en Colosenses 1:16 nos dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El Dios eterno creó todas las cosas por medio de Él mismo y fueron hechas para Él mismo. La eternidad de Dios no va a manifestar que Dios hizo todo para su propio beneplácito. A veces nosotros no nos damos cuenta, pero el Dios eterno hizo todo por su propio placer, para su propio beneplácito. Por eso el Señor decía, yo no venía a ganarme una honra, lo que yo hago es honrar a mi Padre. Todo lo que hago es para la honra a Dios. Porque el Dios eterno justamente es el que merece toda la honra. Y Él creó todas las cosas para su gloria y honra. Y aún dice, aún el día malo es para el día del Señor. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta que nuestro Dios eterno hace las cosas todo con el único propósito que sean para su gloria y honra. Él existía antes del tiempo de los mundos. Antes que existiera este mundo y todos los planetas y todo el hemisferio, todo lo que el hombre puede imaginarse que existe, Dios ya era. Dios ya existía. Él ya estaba existiendo. El tiempo no limita a Dios, ni lo cambia de ninguna manera. ¿Amén? O sea, Dios no se sujeta al tiempo, como el ser humano sí se sujeta al tiempo.
Dios no necesita tiempo para actuar. Él tiene todo el tiempo disponible. Nosotros sí nos movemos por tiempo y en este mundo vamos a existir por un periodo de tiempo. El tiempo que Dios ha definido. 5, 10, 20, 30, 80 años, 90 años, lo que Dios disponga. El tiempo lo dispone el Señor. Él no necesita tiempo, Él no está limitado por el tiempo. Muchos pasajes de la Escritura afirman este concepto bíblico de Dios como un Dios eterno. ¿Ok? Y en esta mañana vamos a ver algunos versículos rápidamente. Dice así. Salmo 92, lo hemos leído hace un momento, pero dice así en esta versión. Dice, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Amén. Durante todo ese trayecto de vida, desde antes, ¿no? De los tiempos, en los tiempos antiguos, desde antes que existieran los montes, y después en los tiempos futuros, cuando termine todo, Dios estará allí. Amén. Dice, el Señor, nuestro Dios, es el Dios eterno. Acuérdense, el Señor es el Dios eterno. En Isaías 40, 28 lo dice de esta manera. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual hizo los cielos y la tierra? Este Dios maravilloso es un Dios eterno. Y su eternidad se viene a manifestar a favor del ser humano para que el hombre pueda entender que en el tiempo de Dios estamos nosotros sostenidos. Y gracias al tiempo de Dios, a la eternidad de Dios, nosotros podemos vivir. Dice, Deuteronomio 33, 27, en la versión Palabra de Dios para Todos, se refiere al Señor como el Dios eterno. Dice acá, el Dios eterno es tu refugio. Su poder es eterno y te protegerá. Él expulsó al enemigo ante ti y dijo, destrúyelo. Qué bueno es que nosotros podamos saber que el Dios eterno es nuestro refugio. En Él podemos estar seguros. Podría decirle que en la eternidad de Dios nosotros podemos estar seguros. Y más adelante vamos a hablar acerca del plan de Dios, que dentro del plan de Dios en su eternidad, Él nos mantuvo seguros. Desde el principio, Él nos tenía seguros en su eternidad. Amén. Dice, Romanos 1:20 dice, habla del poder, del eterno poder de Dios. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Muchas veces el ser humano trata de excusarse sus debilidades o su pecado, tratando de negar el poder de Dios, ¿no? Tratando de negar que Dios es un Dios eterno, que Dios es un Dios que puede cambiar. Pero la Biblia dice claramente que no, que todas las cosas están claramente, toda la creación, todo lo que Dios ha hecho en su poder, en su eterno poder, van a ser entendidas. El ser humano puede entenderlas, pero la gente a veces no lo quiere entender. Mucha gente en este tiempo niega al Señor. Mucha gente en este tiempo está en contra de Dios. Mucha gente en este tiempo dice, no, las cosas de Dios ya son cosas obsoletas. Piensan que Dios ya dejó de ser. Piensan que Dios ya es un viejito aburrido, que ya no tiene nada que hacer y simplemente te limita la vida. Y no saben que nuestro Dios eterno no envejece. Él no envejece. Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Acuérdense, Él no cambia. Ese atributo de la inmutabilidad de Dios se pega muy bien al Dios eterno que permanece constante y que para Él no pasan las cosas, ¿no? En Efesios 3:11 habla del eterno propósito de Dios. Dice, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, ¿no? Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, refiriéndose justamente al plan que Jesús vino a hacer por causa de nosotros delante del Señor. Fue la salvación.
En Timoteo 6:16 dice, señala el eterno, el poder eternamente de Dios. Dice, al único inmortal que vive en luz inaccesible, a quien nadie ha visto ni puede ver, a él sea el honor y el poder eternamente. Amén. Nuestro Dios es un Dios maravilloso. Ahora, en Isaías 26:4 lo llama una roca eterna. Dice, confíe en el Señor para siempre, porque el Señor es una roca eterna. Es una roca que no deja de ser. No es una roca que se desgasta. No es una roca que se va, digamos, perdiendo su vitalidad conforme pasa el tiempo. No, Él sigue siendo el mismo. Fuerte, vigoroso del principio, fuerte y vigoroso hoy, fuerte y vigoroso en el futuro. Él no va a cambiar y Él no cambia. Y en Isaías 9:6 nos dice, se refiere a Dios como un Padre eterno. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿No? Entonces, ¿qué significa que Dios sea eterno entonces? ¿Qué significa para nosotros que nuestro Dios sea un Dios eterno? Porque cuando nosotros entendemos la eternidad de Dios, vamos a ver que sí, Dios existe por siempre. Él nunca dejó de ser, Él siempre ha sido. ¿Y eso qué significa entonces que Dios sea eterno para mí? Vamos a ver entonces la eternidad de Dios. La eternidad de Dios puede ser explicado de esta forma, ¿no? Dios no tiene principio, fin, ni sucesión de momentos en su propia existencia. O sea, Él es de continuo. En Él no hay punto final o punto suspensivo, no, Él siempre está constante. Él no tiene principio, ni fin, ni sucesión de momentos en su propia existencia. Y ve todo el tiempo por igual vívidamente. O sea, para el Señor todo es hoy. Para el Señor todo está ahora pasando. En la eternidad Dios puede ver todas las cosas con una sola visión, un panorama completo, ¿no? Aún así, Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa a tiempo. Qué bueno es saber que mi Dios actúa a tiempo. A mi Dios nunca llega tarde. Para Él nunca se le pasaron las cosas. Para Él nadie le llegó por sorpresa. Muchas veces pensamos, no, Dios no sabía eso, mira lo que pasó. No, a Dios no lo podemos sorprender. Porque Dios en el tiempo ve los acontecimientos que van a pasar y Él siempre dice, actúa a tiempo. La eternidad es la posesión simultánea de todo el tiempo. Dios eterno ve todo el tiempo en un solo vistazo, desde el principio hasta el fin. Y Él sabe claramente todo lo que está pasando. Justamente por eso es un Dios omnipresente. Es un Dios omnisciente. Todo lo sabe y está en todos lados. Y Él no va a cambiar. Entonces, todos estos atributos que estamos conociendo de Dios nos ayudan a entender cómo es Dios. Y en la eternidad Dios está marcando un principio y un fin para el ser humano. Pero Él sigue siendo el mismo porque Él no va a cambiar. Amén. Por eso, para el Señor, el pasado, en el presente y en el futuro, Él sigue siendo el mismo. Y Dios no es que dejó, se le pasó el pasado o se le pasó el futuro, no supo qué iba a pasar mañana o pasado, no. Él sabía todo lo que iba a pasar, ¿no? Y vamos acá a tener un cuadrito donde justamente se refleja esto, ¿no? Se nota un poquito tenue, pero dice, Dios, apuntando su mirada desde antes de la creación, pasa el tiempo de Cristo, pasamos el 2020, llegamos al juicio final y nos vamos hacia la eternidad. Y Dios sigue su visión constante, su constante mirar. La eternidad de Dios le permite a Él poder ver todo el plano completo. Él no lo ve parcial, Él no lo ve a medias, Él no ve parte de como nosotros vemos parte de las cosas que son. Pero Él no, Él ve todo. Su eternidad hace que Él pueda ver la plenitud de todo lo que Él ha creado. ¿Amén? Por lo tanto, el Dios eterno se revela a través de Jesucristo como eterno en la naturaleza. Él se va a revelar.
a través de Jesucristo para que nosotros podamos ver, para que podamos entender cómo es nuestro Dios. Dice, Él existió al principio con Dios. En Juan 1:1, la palabra del Señor dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. ¿Okay? En el principio ya estaba ahí el verbo, y el verbo era Dios. ¿Okay? Jesús nos dijo, Él era el yo soy. Y cuando Él se refirió a que Él era el yo soy, justamente nos estaba refiriendo cuando Dios lo dijo en Éxodo 3:14. ¿Qué dijo Dios en Éxodo 3:14? Dice, Él respondió a Moisés, dijo a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envía a vosotros. Cuando el pueblo de Israel escuchaba esta palabra, yo soy, sabían a quién se estaba refiriendo, y era al Señor su Dios. Por eso es que cuando ellos escuchaban la palabra yo soy, caían a sus pies postrados, porque era el gran yo soy. Y Jesús justamente se mostró como el gran yo soy. En Juan 8:58 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, le dijo, yo soy. Cuando los fariseos escucharon esa frase de los labios de Jesús, ellos se quedaron asombrados, angustiados y al mismo tiempo molestos, porque dijeron, ¿cómo él puede decir que él es yo soy? Porque al momento que él decía que él era yo soy, se estaba haciendo uno con Dios. Y para ellos eso era una gran herejía, era una gran, una expresión que para ellos lo consideraban mala. Y por eso condenaron a Jesús, porque decían, él se está haciendo Dios. Porque él es el yo soy. La Biblia dice que cuando fueron a atrapar a Jesús los soldados y se acercaron a él, dijeron, ¿quién es Jesús? Y él dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, ¿saben qué pasó? Todos se cayeron a tierra. Porque el yo soy, que es Dios, manifestaba pues la eternidad y el poder de Dios, ¿no? Que realmente manifiesta siempre cada vez que él se presenta como el Dios y el gran yo soy. Por lo tanto, ¿cuáles son las conclusiones que vamos a llegar entonces a la eternidad de nuestro Dios? Punto número 1. El reino de Dios es eterno. El reino de Dios es eterno. La palabra de Dios es eterna. Es eterna. Y la salvación y el cuidado de Dios son eternos. Amén. Son eternos. Y en esta eternidad, lo cual hemos visto aquí, que Dios, desde antes de la creación y hasta el futuro, sigue siendo el mismo. Dios tiene un plan para ejecutar todo esto. Él no hizo las cosas así por así. La eternidad de Dios no significa que venga como venga y ya yo veré qué hago. No, Él ya lo tenía todo planeado. Porque Él es un Dios de orden. Él es un Dios de planes, de propósitos. Y este Dios maravilloso tiene un plan eterno. Y vamos a conocer un poquito cuál es el plan eterno de Dios. ¿Qué es lo que Dios desea para la humanidad? ¿Qué es lo que Dios desea para su creación? ¿Qué es lo que Dios desea para todo lo que Él ha creado? ¿No? Aquí vemos un cuadro más claro respecto al plan general del Señor. Vemos acá una flecha que ven, es antes, en el momento de la creación, Dios ya existía. Él no empezó en la creación. No es que, en Génesis 1 recién Dios aparece, no, Él ya existía. ¿Ok? Él ya estaba existiendo. ¿No? Luego vemos el periodo de la caída, cuando el hombre cae por causa del pecado y trae sus efectos y consecuencias. La muerte física, espiritual del hombre, ¿no? Y obviamente la expiación, que significa los sacrificios que tienen que ofrecer, a fin de que de poderse limpiar o cubrir del pecado que cometían por causa de la caída. Pero sin embargo, Dios continúa con el plan, y el plan es la resurrección y el juicio de la humanidad, ¿no? Y va hacia la eternidad. Todo este plan de Dios, el Señor lo tenía claramente establecido. Desde la eternidad Dios había diseñado un plan para la humanidad. Él no había hecho algo, como le digo, Él no fue de casualidad las cosas, ¿no? Él ya lo tenía todo planeado, ¿no? Desde la creación
pasando por la caída, efectos de la caída, muerte física y espiritual. Vamos a llegar hasta la redención. Y tuvo que ser esa redención con un sacrificio. Y este sacrificio tenía que satisfacer plenamente la ira de Dios. ¿Se acuerdan? Hablamos ahora último, la ira de Dios. La ira de Dios demandaba un justo juicio, un castigo de alguien que realmente pudiera cubrir el pecado que se estaba cometiendo. Y el plan de Dios demandaba ese plan. Pero ¿saben qué? El diablo quiso terminar con la eternidad de Dios. Desde el principio en Génesis, el diablo no quiso que Dios continuara con su plan. Obviamente cuando tentó a Adán y Eva, el diablo rompió ese plan de Dios, entre comillas, porque Dios ya lo tenía todo planeado, ¿no? Acuérdense que Jesucristo no apareció recién cuando el hombre pecó. La Biblia dice que Jesucristo fue el cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. Antes de Génesis 1, Dios ya había inmolado a Jesús como el sacrificio perfecto que necesitaba para que pueda aplacar su ira. Pero el diablo quiso terminar con la eternidad de Dios. Y lo hizo desde el principio en Génesis. Pero no se quedó solamente en Génesis, sino que Dios continuó y Dios envió a Jesús a la tierra, ¿no? Pero el diablo quería aún detener el plan de Dios, ¿no? En Hebreos 9:12, la Biblia dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Cuando el diablo llevó a Jesús a la cruz, él pensó que estaba culminando con el plan de Dios. Él dijo, yo llevo a Jesús a la cruz, muerto Jesús, me quedo yo con todo. Eso era lo que él pensaba. Pero ¿cuántos sabemos que el diablo piensa y piensa mal? Porque los pensamientos del Señor están por encima de los pensamientos de él. Y el enemigo no sabía lo que estaba haciendo, porque si él hubiese sabido, dice la Biblia, no hubiesen crucificado al Señor de la gloria. No lo hubiesen crucificado. Pero obviamente, con la mente entenebrecida, con la mente turbia y sin conocer el plan y propósito de Dios, llevaron a Jesús a la cruz. Y Jesús justamente fue aquel sacrificio perfecto que derramó toda su sangre para que a través de su muerte pudiera haber sido cubierto el pecado de la humanidad, ¿no? Y él dice que obtuvo una eterna redención. Pero Dios no se quedó ahí, sino que solo el plan de Dios es que va a decir que va a permanecer para siempre. Y era necesario que Jesús vaya a la cruz. Para el diablo pensaba que era un triunfo final, pero para Dios simplemente era el punto de inicio, para que con la muerte de Jesús, toda la humanidad que por causa del pecado había quedado separado de la eternidad con Dios, acuérdense, Dios creó al ser humano para tener comunión con él, pero el pecado que hizo separó al hombre de Dios, y el hombre estaba separado de Dios, muerto. La Biblia dice que se encontraba muerto en delitos y pecados, alejados de la promesa de Dios, lejos de su presencia. Jesucristo al morir en la cruz hizo algo maravilloso. No solamente tiró abajo el plan del diablo, sino que él hizo el camino para que el hombre pueda llegar a Dios y alcanzar la eternidad que Dios le estaba ofreciendo a través de su sacrificio en la cruz. ¿Eh? La Biblia dice claramente, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. ¿Qué cosa? Más tenga. Ese es el plan de Dios. Dios no quería que el hombre simplemente existiera. Dios no quería que el ser humano viva por vivir, sino Dios quería que el hombre pueda disfrutar de la eternidad que él tiene. Pero para que el hombre pueda disfrutar la eternidad que Dios estaba plasmando en la vida del ser humano, tenía que ser de la manera correcta, no en pecado. Por eso que dijo, de tal manera Dios amó a este mundo, que él ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siempre Dios quiso darle vida eterna al ser humano, porque el propósito de Dios en su plan eterno era que puede tener comunión con el ser humano, con su creación, pero lo tuvo que hacer de una manera muy especial, sacrificando a Jesús. Por eso que Jesús murió en la cruz.
Y todo fue por amor a ti, para que no te pierdas, sino para que puedas tener vida eterna. Este Jesús estuvo muerto en una cruz. Sí, Él murió. ¿Y saben por qué murió? Murió por ti y murió por mí. Él murió para que nosotros podamos entender que el pecado no es cosa fácil. El pecado es sacrificio. El pecado demanda la vida de un inocente. Y ese inocente fue Jesús que entregó su vida por nosotros en la cruz. Fue muerto, fue sepultado y estuvo enterrado en una tumba por una noche, 2 noches, 3 noches. Conforme a las Escrituras dijeron que Él iba a resucitar al tercer día. Y a veces pensamos, ¿cómo sería eso? Los fariseos, los guardias dijeron, no, Él ha dicho que va a resucitar, de repente van a rescatar su cuerpo, pongamos una seguridad ahí para que no roben el cuerpo. El ser humano siempre pone todas las cosas de Dios en un contexto humano, porque desconocen el poder de Dios, desconocen la eternidad de Dios. Pero Dios hizo algo maravilloso. Dios dijo, esta sangre es sangre inocente. Esta sangre inocente no tiene por qué estar en la muerte. No puede morir. No puede estar bajo la tumba. No puede estar muerto. ¿Por qué? Porque Él no ha cometido pecado. Y al ser una sangre inocente, ¿qué demandó? Demandó vida. Es por eso que Jesús pudo volver a la vida. Es por eso que Jesús al tercer día, ¿qué pasó con Él? Resucitó. La muerte dice que no pudo contenerla. La muerte no pudo retener a Jesús. La muerte, por más que quiso ser tan grande, por eso que no entiendo cuando el ser humano tiene temor a la muerte, cuando la muerte no es nada que temer, porque la muerte fue derrotada por mi Señor Jesús. Él resucitó. La muerte, por más que quiso lo que quiso hacer, no pudo contenerlo a Jesús. Y Jesús resucitó de entre los muertos. Y resucitó para que nosotros podamos ahora, aquellos que creemos en Él, podamos tener una vida eterna juntamente con Él. El Señor no quiere que nosotros vivamos por vivir. El Señor quiere que nosotros podamos entender que Él es la respuesta a nuestras vidas. La Biblia dice que Jesucristo, Él dijo, yo soy el alfa y el omega. Soy el principio y el fin, dice el Señor. El que es y el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. El Dios eterno se manifiesta al momento de la resurrección. ¿Saben por qué? Porque el Dios eterno no puede dejar de ser. Y su naturaleza de ser un Dios eterno hace que la muerte no pueda cortar su vida. Y Él tuvo que levantarse de los muertos. Él tuvo que resucitar. Porque Él es el que era, el principio y el fin. Él no tiene fin. Y la muerte no pudo detenerlo. Y el Señor resucitó. Él dice, yo soy el primero y yo soy el último. Pero ¿saben qué? Estoy vivo. El Señor está vivo porque nuestro Dios no puede morir. Él está vivo. Él está vivo. La tumba se encuentra vacía. La tumba está sin nada. El Señor Jesús fue resucitado. ¿Amén? Fue resucitado. Por lo tanto, solo en Jesús hay salvación y vida eterna. Solo a través de Jesús nosotros podemos tener la salvación que anhelamos. Solo en Jesús nosotros podemos tener la vida eterna que Dios quiere que nosotros podamos tener. Acuérdense, el Señor dice que Él quiere que todo el mundo se salve, que todo el mundo pueda disfrutar una vida eterna juntamente con Él. Pero la pregunta es, ¿creemos en Él? ¿Confiamos en Él? ¿Tenemos a Jesús en nuestra vida? ¿Somos parte del Señor en nuestras vidas? Porque es lo que Jesús quiere, que todos seamos salvos y que todos volvamos al arrepentimiento. El Señor nos busca, nos anhela y nos dice, estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Y tengo poder sobre la muerte. No solamente la muerte fue destruida con Cristo Jesús, sino que ahora Él tiene el poder de la muerte.
Cuando nosotros vemos la muerte, lo vemos como qué miedo a la muerte. Pero el Señor dice, no temas, porque yo tengo el poder de la muerte. Mi eternidad hace que la muerte sea nada frente a lo que yo soy. Porque yo soy el que soy. El que siempre he sido, siempre seré y nunca dejaré de ser. Nuestro Dios es el Dios maravilloso, que no solamente celebramos hoy que resucitó, sino que Él quiere que nosotros resucitemos. Él quiere que nosotros volvamos a la vida. Él quiere que nosotros podamos decirle nunca más, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde? Si ahora yo tengo a mi Señor, aquel que destruyó la muerte y que ahora ya no es para mí nada que me amenace o que yo tenga miedo, al contrario, porque Él nos ha dado la victoria. La resurrección de Jesús demanda victoria, no demanda miedo, no demanda tristeza, demanda victoria. Y no solamente victoria sobre la muerte, sino victoria sobre cualquier circunstancia que pueda haber en nuestra vida. Porque en Cristo Jesús nos demanda y nos dice, nosotros podemos levantarnos. Hoy es un nuevo día para poder proclamar la vida y la victoria que tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Por lo tanto, Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús. No la ignoremos, no la dejemos a un lado. Tomemos la vida que el Señor nos da. Aceptemos recibir a Jesús en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el único que pudo batallar por nosotros en el sepulcro, en la muerte, y triunfar, salir triunfante de ella. Recibamos a Jesús en nuestras vidas como nuestro Señor, como aquel que es capaz de librarnos de cualquier circunstancia, por más difícil que sea. ¿Por qué temer a la muerte? Si somos gente de resurrección. Somos un pueblo de resurrección. Somos el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué temer a la muerte? Si vivimos para Dios, vivimos con Él y vamos a vivir eternamente con el Señor. Por lo tanto, la vida es corta. La eternidad es muy larga. Y espero que conozcan a Jesús. Porque solamente en Jesús podemos disfrutar la vida que el Señor nos ha dado. ¿Qué vida nos da el Señor? La vida que Él tiene. Una vida eterna juntamente con Él, con nuestro Dios eterno. Amén. Disfrutemos este tiempo con el Señor, sabiendo que somos hijos de resurrección, para vivir y cumplir los planes y propósitos que Dios, en su eterna potestad, lo ha predestinado para que nosotros vivamos en este tiempo juntamente con Él. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana por este tiempo. Padre, qué bueno eres tú, Señor, porque podemos entender claramente tu plan y propósito para nosotros en este tiempo, Dios. Señor, no queremos vivir por vivir. No queremos vivir, Señor, de la manera como si no te conociéramos a ti. Porque a veces pensamos, Señor, que el mundo se acaba por una cosa u otra cosa, pero no nos damos cuenta que tú eres el Dios eterno. Que en tu eterno poder, en tu eterno plan, en tu eterno propósito, Señor, tú nos has escogido, Señor, para que nosotros podamos ser nación tuya, Señor, pueblo tuyo, Señor. Que tú nos llamaste para que podamos vivir una vida diferente, Señor. No pensando como el mundo piensa, sino pensando como tú quieres que pensemos, Señor. Entendiendo que hemos sido vencedores a la muerte. No por lo que nosotros podamos hacer, sino por lo que Jesucristo hizo ya por nosotros al morir en la cruz, al ser sepultado en una tumba, al ser llevado a la muerte. Y en la misma muerte, Señor, Él destruir a la muerte. Porque dice tu palabra que la muerte no pudo retenerlo, Señor. Y Él se levantó entre los muertos para anunciar que Él vive y vive para siempre. Y esa misma vida, Señor, tú has venido a darnos a cada uno de nosotros para que juntamente contigo reinemos en vida para tu gloria y honra, Señor. Gracias, papito bueno. Gracias, Señor, porque queremos cada día conocerte más, Señor. Que cada día queremos aprender más de ti, Señor. Porque a medida que te conozcamos, Señor, podemos disfrutar la vida que tú realmente quieres que vivamos en este tiempo. Y no solamente eso, sino tú nos quieres librar, Señor, de tanto peso, de tanto pecado, de tanto temor, de tanto miedo, de tanta ignorancia, Señor, que nos aparta de ti, que nos limita, Señor. Porque necesitamos vivir para ti cada día, Señor. Y necesitamos conocerte cada día más. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios eterno, Señor.
incomparable, inagotable. El Dios que siempre ha existido, el Dios que siempre es y que nunca dejará de ser. Porque tú sigues siendo el mismo ayer, hoy y siempre, Señor. Gracias, papito. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Dios es bueno. Todo el tiempo el Señor es bueno. Amén. Aleluya. Gracias, Señor.